Bueno, y aquí quiero introducir una anécdota que va más allá un poco de la información sobre el reseteo, pero que considero que es muy interesante para clarificar y para que ustedes también se ubiquen y entiendan, ¿no? Es una anécdota que me ha pasado en estos días que llevo confeccionando este programa. Andaba yo en una reunión internacional por videoconferencia de nuestra plataforma ACES con varios compañeros de la coordinación del proyecto Sociedad 3.0 que estamos desarrollando en la actualidad. Y estábamos hablando de temas de contenido y de infraestructura, cuando en un momento determinado estábamos hablando de posibles aspectos de financiación o modalidades o formas relacionadas con la financiación del mismo. Entonces recordé que una de las compañeras coordinadoras de Latinoamérica había trabajado redactando proyectos para presentar a la ONU con la intención de gestionar subvenciones para grandes proyectos en su país. Cuando le pregunté así por encima las características de estos fondos y las posibilidades de ACES para poder acceder a ellas, su respuesta fue que suelen tener, como era y cabía de esperar, que suelen tener unas condiciones muy restrictivas para el acceso que solo pueden alcanzar determinadas fundaciones o plataformas. Y curiosamente, una de ellas, que ella decía que suelen aparecer muy a menudo y que bloquea el acceso a muchos aspirantes, es precisamente haber gestionado con anterioridad proyectos de montos similares a los que se solicitan. Y aquí me quedé un poco como patinando, ¿no? Es decir, que para afrontar proyectos millonarios tienes que demostrar que ya has tenido la experiencia de haber gestionado proyectos millonarios, obviamente. Y claro, como siempre, esto, si ustedes quieren, lo podemos interpretar o ver de dos maneras y las dos pueden tener su parte de razón, porque ya habrá mucha gente aquí que le esté dando al coco y diga, ah, claro, pues así es imposible entrar. Bueno, pues se puede evidentemente interpretar de dos maneras y tienen razón. La primera es la de tener el diseño de un sistema de participación que es un círculo vicioso cerrado. Es decir, aquí están diciendo, bueno, es que entonces así es imposible entrar al reseteo y a los millones. Bien, esta es la primera forma de interpretarlo, ¿no? Este círculo vicioso y cerrado en el que solo tienen cabida los grandes como las fundaciones de Bill Gates, las organizaciones políticas o gubernamentales, nacionales o internacionales, etc. Y la otra, la forma de interpretarlo de manera positiva, porque la anterior es la negativa, obviamente, es que tienen cierta lógica que no deriven programas de 700 o de 1000 millones de dólares al primero que pase por allí y no demuestre que su organización tiene algún prestigio o experiencia evidentemente, en gestionar fondos de ese tamaño para grandes proyectos. Y es aquí donde esta anécdota conecta con la información de IndiaEco y la manera de enfocar su infraestructura y su plataforma. Esta información que se dio en otro ámbito, hablando en el ámbito de esta reunión de ACE, en un ámbito en el que evidentemente no tenía nada que ver ni con las informaciones de IndiaEco, ni con el reseteo, ni con nada, de repente pues a mí me cuadraron y me hicieron reflexionar indirectamente sobre la metodología y la infraestructura que él dice estar montando. ¿Le da esto entonces la razón absoluta sobre el conocimiento del reseteo? Pues supongo que no. Pero me da esto a mí personalmente, y como este vídeo es una reflexión personal mía, me da esto a mí motivos para reflexionar sobre qué es lo que él está haciendo. Pues sí, me da motivos para reflexionar. No sé si tendrán razón o no, pero algunas cosas cuadran. Bien, y yo digo, ahora que les he explicado algunas cosas a ustedes, ¿les empieza a cuadrar algo o no? Independientemente de que yo no animo a nadie a que invierta en el tema de IndiaEco. Y repito que no quiero que nadie entienda que todo este tramo ha sido un proceso de difusión y de corroboración o de afirmación o de confirmación o de consolidación de que yo les invite a que inviertas en ninguna plataforma. Tan solo estoy tratando, como dije antes, de ser descriptivo. A mí me da absolutamente igual en dónde inviertan ustedes y de hecho este no es un canal que se dedique a la consejería o la asesoría financiera. También digo que se dijo repetidamente en el vídeo que no es imprescindible invertir para poder acceder a financiar a tu proyecto, porque van a haber vías alternativas para todo tipo de participaciones a muchos niveles, incluso probablemente con plataformas distintas a la de IndiaEco, desde Reno o desde otros bonistas que nos van a echar una mano en ACES que no tienen nada que ver con ninguna de esas dos plataformas. Bien, así que yo no tengo ningún interés en que nadie en concreto se gaste ni un duro en ningún sitio concreto. Allá cada uno con su voluntad y su criterio. Bueno, para ir cerrando el programa, ¿cuáles son mis conclusiones sobre el proceso? Es decir, voy a comentarles ahora un poco cuál es mi perspectiva.
Bueno, lo primero que tengo que decir, olvidándonos ya de India Eco y de todo este tema, vamos a seguir tratando de temas del reseteo en sí, de lo que es el proceso y de lo que es todo el evento. ¿Cuáles son mis conclusiones? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que la mayoría de las personas que están implicadas en este proceso son personas que se toman este evento de manera muy seria. Si hay algo que está generalizado en el ADN de todas las comunidades de tenedores de activos con las que yo he tenido contacto, es la enorme solemnidad con la que se procede en todos los aspectos de participación y administrativos en los grupos de trabajo. La seña de identidad en general es la discreción, el anonimato y evidentemente la solemnidad del trabajo. Bien, una pregunta que me está haciendo mucha gente y que seguro que ustedes no se quieren ir sin saber, y es la famosa pregunta de cuándo se va a producir este evento. Una pregunta que todo el mundo quiere saber y que muy pocas personas pueden contestar, porque es complicado. Bien, el marco temporal del reseteo ha sido desde hace muchos años, y ya ustedes saben, el caballo de batalla que ha desanimado de manera continua a propios y extraños con respecto a este evento. Tanto que evidentemente ha convertido el proceso en algo cercano a un bulo que corre por los ambientes alternativos. Digo, cómo se lo están tomando al final después de avisar tantas veces que ya es y nunca termina de ejecutarse, ¿no? Las continuas alusiones, como ustedes saben, de blog, de páginas web y grupos de WhatsApp sobre la inminencia del proceso durante años ha mermado evidentemente muchísimo la confianza del público sobre la veracidad de este evento que parece que nunca llega. Mi opinión sobre el marco temporal va a tener una lectura muy impopular para las personas que tienen la ilusión de que el proceso sea ya. No creo que el proceso se dé, señores, a corto plazo. Y les voy a explicar, les voy a dar mis motivos y les voy a explicar por qué creo que esto es así. Bien, como ya expresé o como ya expliqué, el proceso del reseteo es un cambio de tercio económico de proporciones globales considerables. Esto significa que ningún país del planeta quiere que esto se ejecute sin tener el posicionamiento adecuado en la parrilla de salida para cuando esto sea una realidad. Pero claro, el posicionamiento adecuado en este juego de finanzas internacionales y geopolítica, por desgracia, no significa estar a la par. A nadie le vale eso, sino que todos los países buscan tener una ventaja competitiva y estar un paso por delante del otro para poder tener un mejor posicionamiento de entrada, especialmente, evidentemente, las superpotencias. ¿Esto se traduce en qué? Pues obviamente se traduce en un continuo tiro y afloja sobre cambios de divisas en el mercado. ¿Para qué? Pues para debilitar al contrario, ¿no? la posición de la otra superpotencia, pero también se traduce en bloqueos comerciales, en el intervencionismo del mercado con aranceles, etc. Bien, en este sentido de posicionamiento, Estados Unidos, que evidentemente es una de las figuras preponderantes que tenga que dar el visto bueno para este reseteo, viene de un proceso de desmantelamiento industrial y el traslado de su producción, de la mayoría de sus empresas de su producción a Asia, que lo ha dejado con un tejido industrial muy tocado y muy delimitado, cosa que está tratando de recuperar su actual gobierno. Y de ahí las medidas proteccionistas a su manufactura interior. Bien, vamos a hablar ahora de Trump. Evidentemente Trump no va a permitir que el proceso se inicie, el proceso del reseteo, si su país va a estar en desventaja competitiva con respecto a las industrias internacionales de otros países. Y es por ello que avanza arrastrando los pies respecto al reseteo y ha recibido ya varios toques desde las familias chinas que están muy cabreadas por todos estos retrasos. Esto lo hemos estado viendo en otros vídeos y en otros canales también. Bien, además interviene otro factor que abunda en estos argumentos y se refiere al supuesto proceso de valorización o de evaluación del potencial de un país en referencia al futuro sistema de gestión bancaria, el famoso QFS. ¿Qué es el QFS? Ya sabemos todos que es el Quantum Financial System. Bien, ya hemos hablado en otros programas de este sistema del QFS y hemos dicho que el QFS valorará el potencial económico de un país, aparte de por lo obvio, es decir, por sus reservas de metales preciosos, oro, plata y también recursos naturales como diamantes, etcétera. También por sus recursos naturales, por el agua que tenga a disposición, por los tipos de superficie agrícola, acuíferos, etc. ¿no? Todo esto se pondera y se le da un valor al país. Pero también evidentemente se le va a evaluar por su capacidad industrial, que es lo que realmente enriquece a un país porque genera empleo y crea riqueza económica. Bien, a Trump le ha tocado en esta época bailar con la más fea,
¿Por qué lo digo? Porque le ha tocado actualizar el tejido empresarial estadounidense, que ha sido destruido en los últimos años, y volver a colocar a los Estados Unidos en el mapa mundial como lo fue en sus tiempos dorados. De ahí que el lema de su campaña sea Make America Great Again, es decir, hagamos a América grande otra vez. Y de ahí su enemistad con el globalismo. ¿Por qué con el globalismo? Porque el globalismo es la filosofía que ayuda a externalizar la fabricación de productos fuera de un país, generando empleo y riqueza en el extranjero, pero destruyendo obviamente empleo y puestos de trabajo en casa, lo cual produce paro y produce la denigración de la economía de las familias de ese país. Bien, otros aspectos relacionados con Estados Unidos y que pueden retrasar el reseteo es, curiosamente, y esto ya lo han hablado también otros canales, y lo ha hablado también India Eco, es la proximidad de las próximas elecciones generales. ¿Y esto por qué? Pues porque toca multitud de aspectos. Si bien la proximidad de las elecciones podría ser, eso es lo que yo pensaba, motivo de regocijo para apresurar las miles de detenciones selladas y así exponer al cabal antes de las próximas elecciones con la eliminación del señor J. Epstein y la desaparición de Q, que daba apuntes sobre la lucha contra el pantano, parece que se haya corrido un tupido velo sobre el proceso de limpieza y se haya aflojado un par de marchas sobre la presión en el proceso. Es decir, en teoría, yo pensaba que el hecho de que se fuera acercando la fecha de que comenzara un poco la campaña electoral y preelectoral iba a ser motivo para que se apretara el acelerador para hacer una limpieza del pantano y un drenaje del pantano. Sin embargo, precisamente esto es el argumento que parece ser que se utiliza para decir que Cuba haya desaparecido del mapa y para empezar a aflojar sobre el tema de las detenciones y la presión sobre determinados personajes corruptos. Por mi parte no lo entiendo, o sea, entiendo el argumento que utilizan, pero no sé si es el más apropiado. Bien, ¿por qué lo digo? Porque las razones oficiales aducidas en el tema de Q es que, como decía, es que se acerca la campaña electoral y no desean que determinadas actitudes puedan interpretarse, es decir, detenciones del cabal, etcétera, pueden interpretarse como intentos de manipular, esta es la razón, que puedan interpretarse como intentos de manipular el proceso electoral. Y aquí cada uno que interprete estas razones como quiera. Como digo, para mí son un poco chocantes, puesto que una limpia antes de ir a las elecciones evidentemente podría parecer un proceso razonable y positivo para aclarar el panorama. Además, la condición sine qua non para que se pudiera dar el proceso, como ya hemos hablado, y otro motivo más para el retraso, era terminar con la limpieza del cabal en gobiernos e instituciones. Si las elecciones frenan este proceso hasta el nuevo mandato, esto significa que una vez que se termine el proceso electoral y suponiendo que vuelva a ganar Trump, habría que poner otra vez la maquinaria en marcha y eso demoraría todavía un tiempo más. La maquinaria de las órdenes selladas, los juicios y las ejecuciones de los juicios, ¿no? Y encima, además, en lo alto de todo esto está el hecho del riesgo que se corre, parando en seco este drenaje del pantano ante la premisa de quién pueda ganar las elecciones. Es decir, existe el riesgo de saber quién va a poder ganar las elecciones y si no se corre demasiado riesgo, dando oxígeno a los malos precisamente para que organicen sus candidaturas. Es decir, esto es lo que yo personalmente, por ejemplo, no entiendo. Pero supongo que doctores tiene la iglesia, salvo que pensemos mal. Si pensamos bien, supongo que la arreglarán por alguna razón. Si pensamos mal, no sabemos si es que al final esto es una especie de disidencia controlada y cuando esta disidencia está llegando a puntos demasiado insospechados, pues frenamos porque en realidad no nos queríamos no queríamos cargárnoslos a todos, sino a unos cuantas cabezas de turco para demostrar que hay una especie de cambio en el planeta, pero en realidad ¿lo hay o no lo hay? Bien, pues ahí está eso, ahí está la discriminación de cada uno. Bien, como decía en el último bloque, ya como lo prometido deuda, este último bloque tiene que ver con el ya famoso informador India Eco, del que me supongo todos ustedes tienen curiosidad por saber cuál es mi posicionamiento ante la información que divulga en este canal. Entiendo que en lo concerniente a la información general que divulga, los espectadores del canal no tengan mucho problema y que lo que verdaderamente genera polémica es la difusión de su sistema de inversión y de participación en su plataforma. Así que mi contestación a eso es aquella frase famosa que dice que quizás los árboles no nos dejan ver el bosque. O aquella otra de Confucio que decía que mientras el sabio apunta a la luna, los necios muchas veces miran el dedo.
Y yo digo, señores, que no. Que lo importante no es si India Eco quiere o no quiere hacer negocios con el reseteo. Que puede ser importante o no. Que no se queden con lo superfluo. Que Lima Delta se ha cansado de decirlo en los vídeos y yo también. Se ha cansado de decir que no es necesario hacer la inversión para acceder a los fondos. Que son opciones y niveles distintos. Que se está dando una cantidad ingente de información como para que se queden con la paja en lugar de con el grano. Señores, sean inteligentes. Que no se está sabiendo hacer una lectura del panorama y de los entresijos del reseteo. Que nos estamos quedando en el sensacionalismo de si la propuesta es una estafa o no. Y entonces yo pregunto, ¿eso es todo lo que vamos a sacar de 4 horas de entrevista? ¿En serio? ¿Eso es todo lo que podemos sacar de 4 horas de entrevista de información? ¿Ese es el nivel de discernimiento que hay? No sabemos dejar de lado la información que nos interesa o que no nos interesa y leer entre líneas lo que está pasando. Y la pregunta de mucha gente de manera un poco negativa es que si la oferta de su negocio es buena o es real. Bueno, sinceramente no lo sé, porque no pertenezco a ese círculo de asociados. Yo no soy asociado de India Eco, ni he firmado ningún contrato con él, ni estoy en su plataforma de inversión. El consejo en inversiones no es objeto de este canal, pero este canal permite a sus interlocutores desarrollar los contenidos de sus intervenciones como deseen, incluso si eso supone explicar cómo se gana la vida o explicar cómo ellos ven determinados negocios. Igual que si otros invitados tuvieran, pues no lo sé, una clínica, por ejemplo, de medicina alternativa y quieren explicar en qué consisten sus terapias y cuánto cuesta cada sesión, o si viene un tallerista a hacer un programa, un coach, o un acompañante en bioneuromoción, por ejemplo, y quieren dar los datos de cómo contactar, cómo pedir cita, agendar una terapia y cuánto cuesta la hora de terapia, por ejemplo. Eso lo estamos viendo en multitud de canales alternativos todos los días. Entrevistan a profesionales de diferentes ámbitos y no tienen ningún problema en publicitar eventos, congresos, charlas, terapias, consultas, precios, horarios, etc. ¿Que esto es distinto por el precio y el concepto y porque estamos hablando del reseteo? Bueno, sí, es cierto, es muy distinto. Pero reitero que a quien le rechine la oferta lo único que tiene que hacer es aprovechar el resto de la información y desechar el resto. A buen seguro será la mejor manera de no desperdiciar un programa de 4 horas con una cantidad brutal de información. Bueno, cierro aquí este capítulo. Bueno, señores, vamos ya llegando al final de este programa, que al igual de los tres anteriores también conlleva una buena cantidad de información que a buen seguro les dará para un par de horas de buena reflexión. Espero que la información y el análisis aquí volcado les permita tener una visión más amplia del proceso del reseteo. Como les dije al principio, esta visión es una interpretación personal mía con la información que he sido capaz de recopilar y no pretende tener la verdad absoluta sobre todos los procesos. Sobre todo teniendo en cuenta que en este año de interacciones las diferentes fuentes me han señalado diferentes orígenes para diferentes fondos de prosperidad. Hablamos que unos ponen los orígenes de los fondos en el FMI y en el Banco Mundial, otros los ponen en las cuentas infinitas de Filipinas, algo con un personaje o que tiene un rol bastante significativo, que es Tiburcio, por ejemplo. Otros ponen los orígenes de sus futura financiación de las plataformas directamente en las familias de los ancianos chinos, por ejemplo. Otros lo ponen en las cuentas de la Reina de Inglaterra, y si incluso hablamos de los fondos mixtos privados de los pueblos originarios del norte, los ponen en el Banco de Inglaterra, y últimamente incluso hay un giro hacia otros lados que de momento no estoy autorizado a comentar, pero que todo va evolucionando y va girando. Bien, probablemente la mayoría de ellos estén interconectados, es decir, al final probablemente la mayor parte de los orígenes que van a tener estos fondos de prosperidad, aunque aparentemente el origen sea distinto, probablemente van a estar regidos de una manera similar y probablemente en el fondo estos orígenes estén todos interconectados, ¿no? Pero bueno, en el fondo tampoco sabemos hasta dónde llega o la profundidad que tiene la madriguera del conejo y hasta qué niveles de los que todavía no hemos escuchado, pues llega o podría llegar todo tipo de información, incluso información que evidentemente todavía no tenemos, ¿no? Así que a veces resulta complicado hacer las conexiones necesarias a todos estos niveles. Bien, en otro orden de cosas y como últimas perlas, quiero dejar algunas reflexiones sobre las que no profundizaré debido ya a la longitud de este programa que llevamos. Así que una vez explicado todo lo que sé sobre el proceso interno del reseteo, tenía previsto reflexionar sobre si, después de todo,
es el proceso adecuado para que avance la humanidad hacia el nivel, hacia el siguiente nivel. Es decir, hasta ahora les he explicado todo, prácticamente toda la información que yo tengo a nivel interno, administrativo, organizacional, de infraestructura, de las diferentes plataformas que me he tropezado, ¿no? Y ahora voy a entrar un poco a filosofar sobre si realmente, al final, el proceso del reseteo es realmente lo que necesitamos para que el mundo evolucione, ¿no? Bien, pero solo diré que los visitantes del canal han comentado si no sería mejor, por ejemplo, encaminarnos hacia una sociedad holográfica, es decir, hacia una sociedad sin dinero, en lugar de volver a reproducir el mismo sistema pero bajo el patrón oro. La respuesta sencilla sería decir, hombre, que bueno, pues que estamos en una transición, que lo vamos a ir haciendo poco a poco, que en realidad el dinero no es malo, es más bien lo que se hace con él, y depende del uso que se le dé, etc. Pero lo cierto es que el sistema siempre va a favorecer a quien tenga el manejo de la plata y a quien decida quién tiene acceso a ella. Bien, para poder evolucionar a una sociedad holográfica, además del nivel de conciencia adecuado, habría que tener la tecnología adecuada que nos permitiera replicar los objetos y los alimentos que necesitemos, puesto que si ya no habría dinero, pues no habría falta tiendas, ni negocios, ni una industria general de consumo. Es decir, tendríamos que tener acceso a esos famosos replicadores para poder vivir sin dinero, sin una herramienta que nos permita intercambiar un valor por otro o por un bien o por un servicio, obviamente. Bien, supuestamente esta tecnología ya existiría y estaría siendo ocultada por los gobiernos, puesto que es supuesta a disposición de la población civil. ¿Qué implicaría? Pues implicaría la caída de los imperios comerciales y la caída de la esclavitud del trabajo. Pero dicho esto, y en esta misma línea ya se filtran a la sociedad civil, como hemos explicado en un vídeo del canal, que ya es posible fabricar en condiciones de laboratorio cualquier elemento de la tabla periódica y por tanto cualquier elemento relacionado con los metales preciosos, unos con más dificultad técnica y otros con menos. De la misma manera, en estos días nos sorprendía, o por lo menos a mí, la noticia añadida de que en las paredes de los colisionadores de partículas, no sé si ustedes lo han leído, ha salido hace no muchos días, como efecto residual de las operaciones científicas se creaban finas capas de oro que, de ser extraídas en ese colisionador en concreto, podrían sumar hasta 4 toneladas de oro de este preciado metal, obviamente obtenido en condiciones artificiales. Evidentemente, probablemente en un corto espacio de tiempo se estudiarán los procesos por los cuales se ha producido esta decantación y se tendrá la guía de este proceso y se verá la factibilidad de reproducirlo en las condiciones artificiales objetivas adecuadas. Bien, entonces, ¿a dónde nos conduce esta reflexión? A que si la tecnología de replicación ya existe y como mínimo en su defecto ya existen varias maneras o varias posibilidades de fabricar oro, ¿en dónde queda la consistencia y practicidad de respaldar a oro todo un sistema económico mundial de vuelta a este patrón, si cualquier país que lo desee puede fabricar el oro que quiera y así poder imprimir y respaldar la cantidad de moneda o de billetes que deseen? Es decir, básicamente puede programar cualquier país o podría programar cualquier país lo rico que quiera o que desee ser. Y si el supuesto valor de los metales preciosos es su escasez, o sea, viene dado obviamente por su escasez, entonces ya no tendría efectividad su uso. Y ya ni hablo si los tecnólogos de andar por casa o los inventores de andar por casa pudieran tener acceso a la fórmula magistral. Al fin y al cabo, señores, los alquimistas desde hace siglos trabajaban en los sótanos de su casa y no tenían colisionadores de partículas para desarrollar sus trabajos. Así que, en fin, ahí dejo esta última reflexión ya relacionada con la filosofía y la posibilidad de si realmente, al final, después de todo, el reseteo es o no es la solución que aqueja a los males del planeta o la solución para ayudar en el desarrollo de la evolución de conciencia, ¿no? Si debemos seguir teniendo o no el dinero como moneda de cambio para servicios y productos. Bien, amigos, espero que el programa haya sido de su agrado. Hasta aquí la información. Y que esta información haya sido suficiente como para contestar algunas de las cuestiones que aún flotaban en el aire sobre este complejo proceso de renovación mundial financiera. Como les digo siempre, si les ha gustado el programa, no olviden suscribirse al canal y dar un like si creen que el contenido lo merece. Compartan esta información en sus redes sociales y a aquellas personas que crean que pueden tener interés en estos temas. Y por mi parte, nada más, y les emplazo a que activen la campanita de alertas del canal para que les lleguen los avisos de las próximas publicaciones. Como siempre les digo, señores, señoras, caballeros, caballeras, como dicen aquí en Canarias,
Un fuerte abrazo y sean muy felices. Hasta el próximo video programa. Chao.